Perfecto, entonces ahora sí, comenzamos a grabar. Vamos a ver el día de hoy capítulos 11 y 12. ¿Ok? El capítulo 11 está relacionado con fuerzas intermoleculares, específicamente de los sólidos y los líquidos, pues ya vimos un poquito la materia que tiene que ver con los gases. Ok, como lo pudimos ver un poco en la instrucción de laboratorio, tenemos que tener en cuenta una primera diferencia importantísima, que es, ¿qué son las fuerzas intermoleculares de atracción y qué son las fuerzas intramoleculares? Entonces, todas estas fuerzas, reconozcámoslas primero que nada como un conjunto de fuerzas atractivas y repulsivas que experimentan las moléculas. Todas las moléculas que conforman los materiales con los que estamos en este momento rodeados van a estar conformados por este tipo de fuerzas. En química lo que pasa es que como no podemos ver a nivel microscópico todas estas interacciones, ¿verdad? Se nos hace un poquito tal vez más complicado que otras ciencias, pero entonces por eso es que utilizamos ilustraciones. Ok, vamos a hacer entonces la primera diferencia entre fuerzas intermoleculares y fuerzas intramoleculares. Las intermoleculares son las fuerzas que existen entre moléculas, ¿ok? Las inter. Si yo tengo una molécula, como lo pueden ver acá abajo, de ácido clorhídrico, este es un ácido que se encuentra en nuestro estómago, y al que tenemos un contacto con el que tenemos un contacto bastante grande en laboratorio. Si yo quiero estudiar las fuerzas que existen entre esas dos moléculas, yo estoy hablando de una fuerza intermolecular. Generalmente este tipo de fuerzas definen propiedades macroscópicas de la materia, como punto de fusión, punto de ebullición, y son más débiles, ¿ok? Las fuerzas que existen entre moléculas son más débiles que las que existen entre o dentro de una sola molécula, que son las fuerzas intramoleculares. Entonces, las fuerzas intra son las que mantienen juntos los átomos que conforman una molécula, es decir, el átomo de hidrógeno necesita una fuerza que es intramolecular para unirse con el átomo de cloro. Para que las moléculas existan como tales, este es un enlace necesario y por lo tanto es muchísimo más fuerte que este que está aquí, que es inter. Entonces recordemos, intramolecular, intra, es mucho más fuerte que el inter. ¿Ok? Otro tipo de fuerzas que vamos a estudiar son las fuerzas de atracción dipolo-dipolo. Acordémonos que si yo tengo una molécula y la representamos como una esfera, si yo ya, digamos, la quiero representar como un dipolo, ella se va a deformar, porque alguno de sus extremos, y en donde se encuentran las cargas positivas o negativas, van a interactuar con otra de la par, y entonces ya van a ser más achatadas, como un huevito. Entonces pasamos de una esfera a una forma más de huevo, digamos. Y aquí es donde tenemos que identificar con este huevito el dipolo. Aquí ya estamos hablando de un dipolo. Estas fuerzas de atracción, por lo tanto, se dan entre moléculas polares, es decir, donde hay una diferencia de electronegatividad entre los átomos que conforman mi molécula y que tienen distintos momentos dipolares. Cuanto más diferente sea ese momento dipolar, mayor va a ser este tipo de fuerza. Noten que en un sólido, este tipo de dipolo-dipolo es más acomodado, ¿no? Hay menos grados de libertad. Ven, ojo que acá, digamos, este más, siempre que representamos una flecha como más, este va a ser el polo positivo y la flechita, donde está la cabecita, digamos, de esta flecha, es el negativo. Entonces, así lo van a poder ver en diferentes textos. En esta ilustración es lo mismo. Si yo tengo una interacción entre positivo, aquí va a estar con otro negativo. Cargas opuestas se atraen y forman este tipo de interacción. Y noten cómo en el líquido es más desordenadillo, ¿no? Y en el gas ni se diga, ¿verdad? Ese es el estado en el que hay más grados de libertad. Resulta que ese tipo de fuerzas dipolo-dipolo va a aumentar conforme aumenta la polaridad. ¿Y la polaridad de qué depende? Del momento dipolar que está representado con esta U como cursiva. Entonces vean que si de 0,1 yo paso a 1,3 y de 1,3 a 2,7 y después paso a 3,9,
yo estoy hablando de que aumenta la polaridad, ¿verdad? Ojo que los átomos electronegativos representados como rojo y azul aumentan, ¿verdad? Su presencia aumenta la electronegatividad y aumenta entonces esa polaridad. Y por lo tanto, aumenta las fuerzas dipolo-dipolo. Para moléculas de masa molar y tamaño que son más o menos parecidas, la intensidad de estas atracciones intermoleculares va a aumentar entonces con esta polaridad. Ven que las moléculas que están representadas acá tienen un tamaño parecido. Aquí lo que va a comenzar a hacer la diferencia es que cuando pasamos de un propano a un éter dimetílico, ven que metemos un oxígeno, ven que metemos aquí, aquí hay 2 carbonos, 6 hidrógenos, aquí ya van a haber 2 carbonos, 4 hidrógenos, va a haber un oxígeno ubicado ya digamos en otra posición, luego aquí ya se mete un nitrógeno, etcétera, etcétera, y eso me va aumentando entonces esta interacción. Entonces es importante que en este tipo de fuerzas se fijen en el momento dipolar y noten que conforme va aumentando la polaridad, el punto de ebullición va aumentando. Ven que pasó de 231 a 248 para llegar a un 355, en el caso del acetonitrilo. Luego tenemos otro tipo de fuerzas intermoleculares que se llaman ion dipolo. Estas, digamos, son unas fuerzas que se nos hacen un poquito más fáciles porque imaginémonos que estamos disolviendo la famosa sal en agua para cocinar nuestros famosos fideos y resulta que esto es lo que acontece cada vez que ustedes van a la cocina y hacen una disolución de una sal en agua, estamos obteniendo este tipo de fuerzas, que son los tipos de fuerza ion dipolo. Entonces, si aquí yo tengo, por ejemplo, un ion sodio, todas estas de acá, estas que están en los extremos de esta ilustración, van a ser moléculas de agua. Recuerden que la forma en que ellas se unen depende de las cargas. Entonces, el oxígeno es negativo y como el sodio es positivo, se van a atraer. Y así es como se pegan. ¿De qué dependen este tipo de fuerzas? Bueno, resulta que depende de varios factores. La intensidad de esta fuerza, es decir, la magnitud, ¿verdad? Conforme más grande sea, va a depender de la carga del ion. Por lo tanto, digamos, si tenemos más 1, en el caso del sodio, ¿lo ven? Tengo 1 más. Y en el caso del magnesio tengo 2 más. Van a aumentar conforme aumenta la carga. Van a aumentar conforme disminuye el tamaño. Van a aumentar conforme aumenta la magnitud del momento dipolar. Y van a también aumentar si disminuye el tamaño de la molécula. Veámoslo así. Si tenemos un sodio que es grandotote, gordote, amarillo, y pasamos a, digamos, a un azulito un poco menos gordito, ojo que aquí estoy disminuyendo el radio iónico. Yo le llamo radio iónico a la distancia desde el núcleo hasta, ¿verdad?, un extremo. En el caso de estos, y se le llama iónico porque está cargado, ¿no? Entonces, conforme ese radio iónico va disminuyendo, es decir, va disminuyendo el átomo, esa interacción es más fuerte, ¿sí? Eso es como imaginarse, no sé, una masa de personas gigantesca y colocarnos dentro de esa masa de personas, intentar agarrarle la mano a otra persona que está metida en otra masa de personas a, digamos, 2 personas que nada más tienen a alguien a la par, ¿verdad? Entonces yo estoy aquí, yo estoy rodeada por un mar de gente y estoy tratando de tener atracción con ese que está rodeado por un mar de cosas, así. Es muy difícil que estos dos tengan atracción. Pero si yo estoy nada más acá con una personita y este está acá con otra personita, es más fácil, menos, digamos, menos impedimento para poder tener esa interacción. ¿Ok? Ahora, comparemos dos cosas. Catión de anión. El catión va a tener una interacción, ojo, este es un catión, tiene carga positiva. Y este es un anión, perdón, este también sigue siendo un catión. Pero en este caso, de acá abajo, esto es un catión, ¿verdad? Tiene una carga positiva. Y este es un anión carga negativa, ¿verdad? Si yo comparo estos dos, el que va a tener más interacción o una interacción más fuerte entre los dipolos siempre va a ser el catión. ¿Ok? El otro tipo de fuerzas que vamos a estudiar son las fuerzas de dispersión o fuerzas de London. Resulta que este tipo de fuerzas
van a existir en todas las moléculas. Estas son las más fáciles de, digamos, de responder cuando nos están preguntando qué tipo de interacciones existen entre estas moléculas, porque siempre, siempre, siempre están presentes. Ojo que ellas pueden estar presentes en una molécula neutra, con carga, polares o no polares. ¿Y cómo funciona? ¿En qué consiste? Bueno, resulta que yo tengo dos átomos, 1 y 2. En este momento, los dos átomos no están polarizados, es decir, todavía no hay atracción, apenas se están conociendo. Cuando se aproxima un ion, digámosle que sea este de acá, con una molécula, puede ser polar, puede ser no polar, ¿verdad? Polar o no polar. La distribución de este átomo con respecto a la molécula se va a distorsionar. Ven que pasamos de una esfera al huevito. Esta distorsión, entonces, es la que le vamos a llamar dipolo instantáneo. Se produce de manera instantánea ese dipolo, porque cuando se acercan ellos dos, uno afecta al otro. La carga iónica, la carga parcial de este átomo, entonces va a producir una separación de carga en el otro. Se dice que entonces el dipolo del átomo es un dipolo inducido, porque la separación de estas cargas positivas y negativas se va a deber a esta proximidad. Y entonces obtenemos finalmente el tercer paso, que es este que está acá. El dipolo instantáneo induce una separación entre las cargas parciales opuestas y me generan dos huevitos. ¿Lo ven? Huevo con huevo. Esto entonces es lo que llamamos el famoso dipolo inducido. ¿Sí? Un dipolo instantáneo, que sería este de aquí, me genera entonces ya un dipolo inducido, en donde ambos se ven afectados. ¿Lo ven? Entonces, partimos de dos esferitas. Uno se vuelve como un huevito porque está generando un momento dipolar, me afecta al otro átomo y de repente tenemos entonces dos dipolos. Estas así son como funcionan este tipo de fuerzas que le llamamos fuerzas de London o de dispersión. Noten que, por ejemplo, si yo les dijera, bueno, ¿cuál de estas dos moléculas tiene mayores fuerzas de dispersión? Lo primero que tenemos que analizar es la conformación, porque ojo que ambas tienen la misma cantidad de átomos de carbono y la misma cantidad de átomos de hidrógeno. Entonces no nos podríamos basar en tamaño, en masa molar. Acá lo que tendríamos que analizar es cuál es la conformación de las moléculas. Entonces, si la molécula es muy lineal, ven que en orgánica ya después vamos a representarlo con palitos, así, ¿verdad? Cada uno de estos puntos es un carbono y cada carbono tiene que tener dos hidrógenos. Si representamos entonces una molécula muy lineal, una largota, así como las grasas son muy así, los aceites, y después representamos, por ejemplo, otra que es más ramificada, ya después lo veremos en química 3, ¿verdad? Esa es la diferencia entre el N-pentano, que es este que está acá, que es más lineal, y uno de carácter más ramificado como el neopentano. Noten que entonces una molécula lineal con una gran área superficial, es decir, si yo tengo, digamos, una cadena muy larga de carbonos, yo voy a tener interacciones aquí arriba y aquí abajo. Pero con una que es un poquito, digamos, más esférica, la molécula, ¿verdad? Ven que va teniendo como una conformación esférica acá. Yo voy a tener menos contacto por arriba, ven que voy a tener que venirme por acá para tener contacto, voy a tener que venir para acá y para acá. Entonces, las que son más de carácter lineal permiten que hayan más fuerzas de dispersión, mayores, ¿sí? Fuerzas de dispersión mayores, entre más lineales son las moléculas. Y fuerzas de dispersión menores, entre más esféricas o ramificadas sean las moléculas, ¿ok? ¿Y cómo podemos también ver esto? Esto también lo podemos ver a través del punto de ebullición. Noten que en una cadena lineal yo tengo un 309 Kelvin y cuando se trata ya de una cadena ramificada disminuye el punto de ebullición. O sea, esta de acá es más fácil que se evapore que esta. Sí. ¿Sí? Mi pregunta es Uh-huh. ¿cómo puedo saber yo cuando una molécula, digamos, esto me imagino que es del grupo de los alcanos? Uh-huh, correcto. Okay.
Entonces, digamos, ¿cómo puedo saber yo cuándo un grupo de los alcanos es tal y cuándo es más lineal? ¿Cómo puedes saber cuándo un alcano es más lineal y cuándo no es no lineal? Eso. Sí, digamos, como en este caso, si me piden, Ujú, digamos, identificar una ujú. fuerza de dispersión o una fuerza de London, pero ¿cómo puedo saber yo, digamos, que va a tener una fuerza de dispersión en una molécula? Si no sé si es lineal bueno, por estructura más que todo. Sí, excelente pregunta. No podrían saberlo porque no hemos llegado a química 3. Entonces, probablemente se los representarían. ¿Qué es lo que no le podemos decir a ustedes? ¿Cuál es más lineal? Por decirlo así, N-pentano, perdón, ¿cuál tiene fuerzas de dispersión mayores? ¿La N-pentano o la neopentano? Y ustedes no saben, ¿verdad? Porque todavía no han visto este tipo de nomenclatura de química orgánica y por lo tanto no saben cuál es la estructura. Entonces lo que se les pondría en ese caso sería una molécula, digamos representada así. Por decirle algo, ¿verdad? Y que la otra sea más así. ¿Lo ves? Listo. Uh-huh. Ok, perfecto. Entonces ven que esta es mucho más lineal y esta no. Esta es más ramificada. Solo esa sería la única forma en la que les podrían hacer esta pregunta. Si les preguntaran cuál tiene el punto de ebullición mayor y cuál tiene el punto de ebullición menor, bueno, la lineal siempre va a tener un punto de ebullición mayor que la ramificada. Uh-huh. Ok, recuerden que les podemos decir dispersión o London, es lo mismo. Estas fuerzas de atracción que se generan por dipolos temporales o inducidos, ¿verdad?, en átomos o moléculas, resulta que esta probabilidad de poder inducir una carga, ¿verdad?, en el otro átomo que está a la par o en la otra molécula, va a depender no solamente de la carga que tiene, sino de la fuerza. A esto es lo que le llamamos polarizabilidad del átomo de la molécula, ¿verdad? Y es lo que me indica con qué tanto facilidad se distorsiona. ¿De qué depende esto? Bueno, a medida que aumenta el número de electrones, va a ser más polarizable. A medida que aumenta la masa molar, en este caso, también va a ser más polarizable. Y a mayor tamaño también aumentan este tipo de fuerzas de dispersión. Por ejemplo, vean esta tabla de acá. Ven que en todos los casos yo tengo carbono, 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 carbono y carbono. Aquí, ¿qué es lo que va cambiando? El átomo que está a la par. Entonces, yo comienzo con un hidrógeno, luego voy con flúor, cloro, bromo y yodo. Es decir, yo voy bajando en la tabla periódica en el grupo 7, que es el grupo de los halógenos. Conforme yo voy bajando, se va haciendo más grandotota el átomo, más grandotota el átomo, las moléculas. Entonces, en este caso son moléculas conformadas por halógenos que conforme vamos bajando en la tabla periódica se van haciendo más grandototas y noten que el punto de ebullición conforme sea más grande aumenta. ¿Ok? Entonces, a mayor fuerza de dispersión, mayor punto de fusión y mayor punto de ebullición. A más grandotota, mayor punto de fusión, mayor punto de ebullición. A más lineal, mayor punto de fusión, mayor punto de ebullición. Interesante, como un dato interesante acá, cuando tenemos temperaturas muy bajas, este tipo de fuerzas de dispersión son tan fuertes en el caso del helio, que es un gas noble, ¿no?, que hace que él se condense. Es decir, que pase de un estado de libertad muy grande a uno de menos libertad, que sería de gas a líquido. Ven, digamos, los responsables que son este tipo de fuerzas, ¿verdad? Hasta para definir cambios de estado. Pregunta número 1. De las siguientes sustancias, ¿cuál creen ustedes que tiene el punto de ebullición más alto? No importa si se equivocan, lo que importa es que participen. El agua. Otra posibilidad. Solo pensemos en masa molar y en tamaño. ¿El cuál? La SO2 sería. Ajá,
Correcto. ¿Por qué? Porque tiene mucha masa molar, Ujú, tiene dos compuestos, bueno, perdón, dos elementos grandes. correcto. Exactamente. Entonces, ojo acá. ¿Qué hacemos para responder este tipo de pregunta? Todavía no hemos visto enlaces de hidrógeno. Este, y en este caso, lo que tenemos que hacer es analizar por tamaño, ¿no? Por masa molar. Tamaño del átomo. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Comenzamos por estos dos, ambos tienen hidrógeno, pero este ya se le añade un átomo de oxígeno, entonces esta descartada, ¿no? Esta es mucho más grande, el agua. Ahora sí, este entre agua y nitrógeno, ¿quién es más grande? ¿Quién tiene una masa molar mayor? Nitrógeno. Ujú. Y ahora, entre estos dos, ven que los dos tienen oxígeno, entonces más que todo nuestro descarte se basa en el átomo que está a la par, que es azufre o carbono. ¿Perdón? Creo que alguien está con el micrófono prendido, chicos. Entonces, el descarte acá surge a raíz de quién es más grandotote. Ven que el azufre es más grande que el carbono. Si nos vamos a la tabla periódica, ¿verdad? Está por debajo, está en el 1, 2, en el periodo 3. Entonces, en definitiva, el más grandotote va a ser el que va a tener mayor punto de ebullición. ¿Ok? Ahora, de las siguientes moléculas, ¿cuáles creen ustedes que presentan únicamente este tipo de fuerzas de dispersión? Yo creo que la B. La B. Mm, pero la B tiene un ion. ¿Sí? Recuerden que tenemos tipo dipolo-dipolo. Tenemos ion dipolo. Y tenemos las de dispersión. Por el momento, esas son las que hemos estudiado. Dispersión o London. Entonces, todas van a tener dispersión. Recuerden que las de dispersión están presentes en cualquier interacción entre moléculas. Pero la pregunta dice únicamente. Es decir, que no hayan de tipo ion dipolo ni dipolo ni polo. Aquí tenemos un flúor, es bastante eh, electronegativo. Correcto. ¿Cuál más podría ser? el CH4. Ujú. Ven que CH4, si yo hago la geometría molecular, recuerdan que la polaridad funciona como vectores, ¿verdad? Entonces, si las cargas se dirigen todas hacia la misma dirección, las cargas se cancelan. Perdón. Entonces, iría de positivo, parcialmente positivo. Entonces, como estos se cancelan, este momento dipolar sería cero, es decir, es no polar. Y si es no polar, no puede ser iónico, solo sería de dispersión. Entonces, correcto. En este caso sucede lo mismo, ¿verdad? Por simetría molecular descartamos la polaridad. Entonces serían estos dos los que únicamente tienen fuerzas de dispersión. Únicamente, ¿verdad? Esta también tiene, pero también tiene ¿cuál tipo? Aparte de dispersión. Creo que es dipolo-dipolo. Dipolo-dipolo también, ajá. Perfecto. Ahora, vean qué interesante. Si analizamos este tipo de gráficos que a veces decimos, ay no, ¿qué son estos gráficos? No, no le tengamos miedo a estos gráficos. En Y tenemos punto de ebullición y en X tenemos simplemente el grupo donde se encuentran cada uno de estos compuestos en la tabla periódica. Ojo que conforme yo voy avanzando en el periodo de la tabla periódica,
Resulta que, es decir, conforme yo voy bajando, digamos, ¿verdad? En la tabla periódica, la masa molar aumenta, ¿verdad? Masa molar aumenta y aumenta el tamaño. Entonces, conforme esto acontece, ven que vacilón. El punto de ebullición aumenta. Entonces, conforme yo voy avanzando acá en el periodo, ven que las curvas van para arriba. Es decir, mayor punto de ebullición. Pero algo está pasando con este grupo de acá y este de acá. ¿Qué es lo que está pasando? Que estas tres especies son muy electronegativas. Entonces vean que más bien aquí, en el periodo 2, ¿verdad? Tenemos un altísimo punto de ebullición y después baja. Y resulta que esto se debe al famoso enlace o puente, ustedes van a verlo mucho como enlace o puente de hidrógeno, porque estas son las fuerzas, antes de las covalentes, una de las fuerzas más grandes y de altísima energía que tenemos. Este tipo de puente de hidrógeno es un tipo especial de interacción, es dipolo-dipolo, ¿verdad? Tenemos dos dipolos, entre un átomo de hidrógeno y el famoso NOF, ¿sí? Famoso NOF, nitrógeno, oxígeno y flúor. Que no se les olvide, el famoso NOF. Cuando hay una interacción entre nitrógeno, oxígeno y flúor, además de hidrógeno, yo puedo decir que estoy contando con este tipo de energía de puente de hidrógeno. La fuerza de este puente de hidrógeno entonces va a estar determinada por estos dipolos, es decir, la interacción colúmbica, ¿verdad? Entre este par libre del átomo electronegativo, ven que todos ellos tres tienen tienen electrones libres y el núcleo del hidrógeno. El flúor, que es el más electronegativo del famoso NOF, ¿verdad? Va a ser el que forma enlaces de hidrógeno mucho más fuertes que todos los demás. O sea, esto que vemos por acá, ven acá que está el flúor, ¿verdad? Este va a ser mucho más fuerte que el agua. Ojo acá, muy importante que podamos ir reconociendo en el texto cuando vamos leyendo simbologías. La línea punteada siempre me va a representar puentes de hidrógeno. Y las líneas sólidas van a ser los enlaces covalentes, ¿ok? Entonces, ojo que acá yo tengo agua. Esto me está formando un puente de hidrógeno entre una molécula de agua y otra molécula de agua, representada por la línea punteada. Una molécula de amoníaco entre otra molécula de amoníaco, representada por una línea punteada. Ojo que aquí ya cambiamos. Aquí yo tengo amoníaco que estoy disolviendo en agua mediante un puente de hidrógeno. Esto es una interacción fuertísima. Un amoníaco con agua, ojo aquí, un ácido fluorhídrico con un amoníaco. Esta va a ser mucho más fuerte, esta y esta, que todas estas de aquí, porque ven que el flúor está presente y recordemos que entre más electronegativo, más fuerte va a ser el enlace de hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno, ojo, tomen en cuenta mucho esto que voy a decir. Se pueden dar entre moléculas que son iguales, por ejemplo estas, que son dos moléculas de agua, o moléculas diferentes como amoníaco y agua. ¿Ok? Dependiendo del tipo de pregunta que se les haga, se les puede decir representen las interacciones de puente de hidrógeno entre dos moléculas de agua o entre una molécula de agua y, por ejemplo, y un ácido fluorhídrico u otro compuesto. Esta consecuencia o más bien este resultado, ¿verdad? De poder contar con este tipo de interacciones por medio de enlace de hidrógeno es lo que nos permite a nosotros poder obtener este montón de configuraciones hermosísimas del agua y del hielo. Quizás en nuestro país, bueno, no sé por si por aquí está Luis, que es del Cerro de la Muerte, no sé si ha podido ver hielitos por allá, pero generalmente, digamos, nosotros no estamos acostumbrados, ¿verdad? A ver nieve. Pero si viviéramos en un país donde neva,
Creo que todos los Profe, días podríamos ver estas figuras, ¿sí? sí, sí, he visto, profe. ¿Sí ha visto? Y Sí, sabe, y los Profe, reconoce. Ajá, más bien sí. se hacen como muy, como, más bien como palos, más bien más gruesos. Ajá, ajá, ajá. ¿Sí? ¿Alguien más quería iba a preguntar, decir algo? Sí. cuando uno hace cristales, Ujú. ¿puede que se forme algo parecido? Depende del cristal que está formando. Si forma puentes de hidrógeno, sí, definitivamente. Si no, esto ya tiene que ver con el segundo capítulo que hoy mismo vamos a ver, que es la conformación de diferentes tipos de cristales. Pero si son por puentes de hidrógeno, perfectamente pueden obtener estas bellezas. De hecho, hay un fotógrafo que se hizo famosísimo hace muchos años, ¿verdad? Como en 1900, qué sé yo, 50 por ahí, que él empieza a notar que el agua forma cualquier cantidad, ¿verdad?, de figuras y empieza a fotografiarlas y se hace muy famoso con aquella cámara análoga en la que se tenía que revelar con químicos, ¿verdad? No, no cámara digital. Y bueno, no sé si ustedes han visto que cuando se le pone música al agua, ¿verdad? Y alcanza, digamos, estas conformaciones, va variando dependiendo de las ondas, ¿verdad? De sonido que alcanza. Así es como van formando figuritas. Y bueno, ¿a qué se debe esto? Resulta que esto ya va a depender, digamos, de la conformación, de la temperatura, de la presión del lugar, para poder, digamos, obtener este tipo de estructuritas. Y algo muy, muy, muy interesante es que si comparamos, digamos, la densidad del agua con respecto a la del hielo, notemos cómo el hielo va a tener una menor densidad a pesar de que es la misma sustancia. ¿Ven qué interesante? Recuerden que la densidad depende de la temperatura. Justamente así es como nosotros podemos diferenciar entre glaciar y agua líquida y tener los dos al mismo tiempo, ¿verdad? Ok. Eh, Vamos por acá. Ah, bueno, estas botellitas, observen lo siguiente. Vean que la densidad de ellos dos van a ser distintas. Cuando el agua se congela, el volumen aumenta. Esta conformación es de este tipo que estamos viendo acá. Los huecos, digamos, que van dejando entre puente y puente, van a ser mayores, digamos, los espacios entre enlace de hidrógeno y enlace de hidrógeno. Y por eso aumenta el volumen. En cambio, el agua, estos espacios son menores y por eso es que el volumen es menor. ¿Cuáles creerían ustedes de estas especies que son capaces de formar entre sí? Aquí es donde les hago un subrayado. Entre sí, mediante enlaces de hidrógeno. ¿Cuál creerían ustedes? Yo pienso que la B, Ujú. la D, La D. sí, Ok. Ok. y creo Recuerden que nada que, más. ok, vamos a repasar. Recuerden que el enlace de hidrógeno es un hidrógeno con el famoso, no. Entonces, descartemos. La A no, ¿cierto? No hay ni oxígeno, ni nitrógeno, ni flúor. Entre ellas no puede formar puentes de hidrógeno, ¿cierto? Recuerde que para que una molécula forme un enlace de hidrógeno, necesita tener al menos el hidrógeno enlazado al NOF. En este caso, ojo, en la B yo no tengo tampoco NOF. En la C tengo un flúor, pero no está enlazado a un hidrógeno, sino que está enlazado a un potasio. Esto ya sería, digamos, un compuesto iónico.
En el caso de la D, berilio con hidrógeno, no, ¿verdad? No está formando parte del famoso NOF con hidrógeno. Entonces tampoco. Y por último la E sí, porque ojo que aquí tengo 2 oxígenos de viaje. Entonces, esta interacción, si yo la tuviera que dibujar, sería así. Siempre, siempre uniendo, ojo, un hidrógeno con cualquiera de estas 3 especies. Entonces, la interacción entre ellas sería de esta manera. Profe, ¿este oxígeno puede formar parte de un enlace de hidrógeno? Este de aquí. Podría formar parte, digamos a nuestro nivel podríamos decir que sí. Ya en orgánica vamos a ver que no, porque es un carbonilo. Sí, pero no nos vamos a meter con ese tema. Este sería de esta manera, este compuesto. Este es el famosísimo ácido acético, vinagre. Okay. Dice, mencione los tipos de fuerzas intermoleculares que hay entre las moléculas en cada una de las siguientes especies. ¿Qué dirían? ¿Qué tipo de fuerza intermolecular hay en el benceno? Fuerzas de acción. Fuerzas de dispersión, correcto. ¿Qué pasaría en el cloroformo? Es una molécula polar. Entonces, definitivamente todas hay dispersión, pero en este caso, ojo que tenemos una especie más polar que la otra, o una especie más de carácter negativo, más electronegativa, sería dipolo-dipolo. En el caso del C, ven que yo tengo fósforo y flúor. Aquí yo voy a tener, ojo que en todas se repite dispersión, y voy a tener dipolo-dipolo, ¿verdad? Una especie más electronegativa que la otra. Este ya sería un compuesto iónico. ¿Por qué? Las diferencias de electronegatividad entre el sodio y el cloro son muy grandes. Están muy separados en la tabla periódica, si lo quisiéramos ver visualmente, digamos, en la tabla. Entonces, en este caso estamos hablando ya de que tenemos fuerzas del tipo ión-ión, ¿verdad? Ustedes también le pueden llamar, bueno, ión dipolo, que fueron las que estudiamos, y también tenemos las de ión-ión, ¿verdad? Y en el último caso, que es el sulfuro de carbono, acá vamos a tener solamente dispersión. ¿Por qué? En este caso yo tengo que la distancia entre el carbono y el azufre es muy pequeña para que sea iónica. Por lo tanto, entonces, además, tendríamos que hacer la geometría molecular. Recuerden que la vimos en química 1 al final. Para poder llegar a la conclusión de que este compuesto, ¿verdad?, es simétrico y por lo tanto es no polar. Entonces, entre no polares es típica que solo exista dispersión. Este es un pequeño diagrama en el que les resumo un poquito los tipos de fuerza que hemos visto. Este es simplemente para que vean que existe, pero no lo vamos a ver, ¿verdad? El ión-ión, ojo que tienen el mismo signo, tal vez aquí que se confunde. No tal vez el mismo signo, sino más bien la misma naturaleza. Luego tenemos otras de atracción que ya hemos visto, ¿verdad? Están las del puente de hidrógeno y están las de Van der Waals, que aquí es donde entran dispersión, dipolo, dipolo, dipolo inducido, ion dipolo, etcétera, ¿verdad? Este esquemita sí se los traje nada más para que vean que existe otra forma, digamos, de clasificar las fuerzas y los tipos de interacciones, pero que no se me confundan, porque muchas veces, por ejemplo, puentes de hidrógeno lo meten aquí, ¿verdad? Entonces, son tipos de ordenamiento, nada más como para que supieran la cantidad de interacciones que existen. Y si las tuviéramos que clasificar en cuanto a su energía, ojo que las fuerzas, se me fue aquí una Z,
Las fuerzas de dispersión o de London, que casi siempre son las típicas, ¿verdad? Que están en todas las moléculas, y cuando están exclusivamente son en moléculas no polares. Cuando son exclusivas, es decir, que solo ese tipo existe. Luego ven que aumentan energía las de dipolo-dipolo inducido, las de ion-dipolo tienen más energía, dipolo-dipolo aún más, ion-dipolo son bastante fuertes. Ojo las de enlaces de hidrógeno, quiero llamar la atención, enlace de hidrógeno, ven qué fuertes que son. Ion-ion, súper fuertes. Y covalente, la más fuerte de todas. La fuerza más potente, las que son difíciles de, hasta de, digamos, de separar o de aplicar una fuerza completamente igual a ella para que se separen átomos. Es muy fuerte. Entonces, si la pregunta dijera, organice los siguientes compuestos en orden creciente según el punto de ebullición de estas especies y que además justifique su respuesta, lo que tenemos que hacer es ir analizando una por una, ¿no? Entonces, comencemos por el CO2. El CO2 es un compuesto no polar, ¿sí? Si ustedes dibujaran, hicieran, digamos, la geometría molecular, nos damos cuenta que es una molécula cuyos momentos dipolares van a anularse. Ven que van para afuera. Como esto funciona como vectores, repito, anulamos las fuerzas de este tipo en moléculas que son simétricas. Esto es tan solo para repasar lo que habíamos visto en química 1. Entonces, como este tipo de moléculas son no polares, estas son las que presentan las fuerzas más débiles de todas. Y es una masa molar pequeñita, entonces decimos que son fuerzas de London o de dispersión. Si tenemos el bromoformo, que es una molécula polar, ¿por qué? Porque en este caso yo ya tengo, estos son hidrógenos, ¿verdad? Ya una distancia mayor aquí con el bromo, y el bromo es bastante electronegativo, ¿verdad? Entonces definitivamente aquí va a causar un dipolote. Este es negativo, parcialmente positivo. Entonces, al ser una molécula polar, sí vamos a tener fuerzas de dispersión, pero también vamos a tener fuerzas dipolo-dipolo. El metanol es polar. Pasa lo mismo que con el que acabamos de analizar. Lo único es que en este caso cambiaríamos el bromo por el O, por el oxígeno. En este caso aumentamos una fuerza más, que es la de enlace de hidrógeno, porque recuerde que el enlace de hidrógeno es hidrógeno con NOF. Y aquí encontramos el oxígeno, ¿verdad? Este tipo de atracciones son dipolo-dipolo, pero es importantísimo que lo señalen como puentes de hidrógeno específicamente, porque es un tipo de fuerza mucho más fuerte que las famosas o normales dipolo-dipolo. Las fuerzas, recuerden que aquí se los puse a la par, de enlaces de hidrógeno son altísimas. Y por último, el fluoruro de rubidio, que es un compuesto iónico, porque ellos están en los extremos de la tabla periódica y tienen diferencias de electronegatividades muy grandes. Entonces, esto es lo que nos dice y los que nos hace clasificarlo como iónico. Por lo tanto, va a tener fuerzas de ion-ion, porque son dos iones, rubidio y flúor, y que son las fuerzas, digamos, más grandes de todas estas que hemos estado estudiando, de este ejemplo. Por lo tanto, entonces, el orden creciente, esto es muy importante, creciente es de menor a mayor, sería el CO2, el bromoformo, el metanol y el fluoruro de rubidio como el que tiene el mayor punto de ebullición. Recordemos que las fuerzas, conforme más altas sean, digamos estas tres van a tener muchísimo más alto punto de ebullición y de fusión que todas estas de acá. Entrando un poquito en materia de líquidos propiamente, me gustaría, bueno, que viéramos de manera general, ¿verdad? Ya ustedes tendrán su tiempo para poderlo leer con toda la calma en el libro. Dos propiedades importantes de los líquidos. Una es la viscosidad, que tiene que ver con la resistencia de un líquido para fluir.
Entonces, conforme más viscoso sea, más lento es. Típico miel de abeja, ¿verdad? Comparado a cualquier otro líquido, agua. Se mide determinando el tiempo, o sea, la viscosidad es un parámetro que llegamos a estudiar en los laboratorios de fisicoquímica de manera muy fácil, ¿verdad? Y son parámetros sumamente importantes, por ejemplo, para el campo de la mecánica. De manera que, por ejemplo, sociedades como esta, que es la Sociedad de Ingenieros en Automóviles, que le llamamos SAE, establece ya una escala numérica para poder indicar cuál es la velocidad del aceite del motor. Entonces, por ejemplo, un SAE 40, entre el número más alto sea, más viscoso es. Y por lo tanto, el vaciado es más lento. Entre más pequeñito este número sea, este de acá, ¿verdad? Entonces es menos viscoso. Por ejemplo, un carro 4x4 necesita este. Por decir, si tuviéramos que poner un ejemplo. Y un carrito más de 4x2 u otro tipo, ¿verdad? Más liviano, usaría un tipo de aceite que es menos viscoso. Esto va a depender, digamos, del tipo de motor que tenga un automóvil. Entonces, este tipo de características en líquidos son muy importantes de conocer, de reconocer, de estudiar y de incorporar hasta para poder sintetizar un buen aceite. La otra propiedad que quisimos que ustedes estudiaran, no sé cómo les fue en el laboratorio. Si no les fue muy bien en esa practiquita de tensión superficial, me lo hacen saber, porfa, porque sí queremos hacerle mejorías a las prácticas, ¿verdad? Y si esta práctica no fue como muy ilustrativa, pues me gustaría entonces que podamos hacer otra. Bueno, la tensión Profe, superficial, sí. perdón, bueno, yo tengo una duda más que todo, pero fue con el laboratorio el simulador de gases y ley de Boyle. Ajá, si quiere lo vemos al final. Sí, por favor. Ok, Gracias. con gusto. Entonces, vean, la tensión superficial, ve qué lindo este dibujito, el típico Aedes aegypti, picándonos, ¿verdad? Ellos tienen una capacidad increíble para sobrevivir. Las que pican son las hembras para poder alimentar a sus huevitos, a sus crías. Y las vemos mucho en swampos, ¿verdad? O en manglares. Bueno, y justamente es el perfecto ejemplo para poder estudiar qué es tensión superficial. La tensión superficial va a ser una cantidad de energía que necesitamos para estirar o aumentar una superficie de líquido. Cuando tenemos un líquido con fuerza intermolecular muy grande, va a poseer una tensión superficial muy alta, es decir, son proporcionales. Por lo tanto, cuando tenemos enlaces de hidrógeno chicos, el agua, por ejemplo, que tiene esta gran capacidad para formar puentes de hidrógeno, tiene una altísima tensión superficial. Y esto, vean cómo se ilustra, digamos, acá. Esto va a hacer que estas moléculas en el seno del líquido esté rodeada por otras. ¿Lo ven? Esta de acá central está rodeada por cada una de ellas. Y esto va a hacer como que una empuje a la otra. ¿Sí? Una fuerza empujada por la otra. Y todas estas moléculas van a ir haciendo lo mismo. Y cuando se trata de la superficie, en este caso, ven que hacia arriba ya no va a haber una compensación con otra molécula, porque ya está ahí lo que tenemos ya es aire. Entonces, en este caso, ¿quién le ayuda a poderse sostener? Estas de acá. Entonces, en el seno hay una interacción y una compensación de unas con las otras. En la superficie va a ser con las que están abajo. Y esto, por decirlo así, me va informando como una red o una cadena de moléculas que se quieren mucho y que están súper unidas y que forman como si fuera, pareciera que fuera un sólido, ¿no? Porque los insectos caminan como si lo fuera. Por otro lado, nada más quería traerles algo muy interesante, que es la diferencia entre adhesión y cohesión. Esto pasa mucho casi que todos los días sin darnos cuenta. Cuando nos estamos poniendo una crema, cuando nos estamos echando un perfume, ¿verdad? Y ni se diga en ciencia. Y son dos fenómenos, propiedades de los líquidos, que se llaman adhesión y cohesión. Cuando yo tengo una adhesión, yo voy a tener una atracción entre moléculas que son iguales. Cuando tengo cohesión, es una atracción, pero entre moléculas que son distintas. Entonces, ven acá en el primer ejemplo que está celeste. Esto es cuando la adhesión es muy fuerte, más fuerte que la cohesión, el líquido
que en este caso es agua, sube por el tubo. Pero cuando la cohesión es mucho mayor que la adhesión, como en el caso del mercurio, se observa entonces que el líquido no es tan fácil de subir. Y más bien, ojo que aquí el menisco es convexo, pero acá es cóncavo. ¿Lo ven? Vean la diferencia. Entonces, cuando vamos a medir un volumen y tenemos el ojillo por aquí, pero porque a mí siempre se me... Eso, ya lo supe dibujar. Si estamos volviendo a ver para acá, yo estoy viendo que la curva es cóncava, ¿verdad? Y tengo que fijarme en esta superficie. Pero si yo estoy midiendo el líquido, tengo que fijarme aquí abajo. ¿Lo ven? Entonces es súper importante que sepamos leer un menisco. Y eso es lo que acontece, digamos, cuando gana una u otra fuerza, sea de cohesión o de adhesión. Si preguntáramos, ¿cuál de los siguientes líquidos tiene mayor tensión superficial, el etanol o el éter dimetílico? Lo primero que tenemos que pensar es, bueno, las moléculas del etanol pueden atraerse entre sí mediante enlaces de hidrógeno. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un oxígeno. Y recuerden que es entre un hidrógeno y el famoso NOF. Entonces aquí tenemos un oxígeno que puede tener una interacción con agua perfectamente o con otra molécula de etanol. El éter también, aquí va a tener puentes de hidrógeno. Perfecto. Ah, ok, perdón, el éter dimetílico en este caso no, perdón. ¿Por qué en este caso no tenemos un hidrógeno? Entonces, si tenemos dos moleculitas de este mismo tipo, que es el éter dimetílico, no podríamos contar con puentes de hidrógeno. Pero en el caso del metanol, sí. Entonces, ¿cuál tendría mayor tensión superficial? Recordemos que la tensión superficial está directamente relacionada con los enlaces de hidrógeno y por lo tanto diríamos que en este caso va a ser el etanol. ¿Todo claro hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, chiquillos. Sí, vamos bien. Ok, perfecto. Sigamos. Note que ambas poseen la misma fórmula molecular. Uy, está pasando un avión. Y la misma masa. Entonces, en este caso, no podríamos basarnos en masa molecular, ¿lo ven? Ven que lo importante en tensión superficial entonces no va a ser el tamaño, va a ser el tipo de interacción. Ok, entonces, en el caso de la viscosidad, esta diapositiva se me pasa dos abajo, vamos a devolvernos un poquito. En el caso de la viscosidad, si son gases, por ejemplo, la viscosidad va a aumentar cuando aumentamos la temperatura. Pero en el caso de los líquidos, no, ¿verdad? Y acá lo que les quería traer era un ejemplo del glicerol. Noten cómo el glicerol presenta una mayor viscosidad de todas estas sustancias que tenemos en esta tablita, porque tiene la capacidad de formar puentes de hidrógeno. Ven que tiene 3 grupos hidroxilo, acá, 1, 2 y 3. Entonces, imagínense que por cada uno de esos grupos va a formar enlaces de hidrógeno. Y por lo tanto, también, sí, perdón, está súper bien esta diapositiva, podemos relacionar directamente entonces estos puentes de hidrógeno con la viscosidad. Esto es muy, muy importante. Entonces, ¿cuál es la viscosidad del etilenglicol respecto del etanol y el glicerol? El etilenglicol tiene 2 grupos OH. En este caso van a ejercer fuertes interacciones mediante estos puentes de hidrógeno. Por lo tanto, la viscosidad debería ser intermediaria, porque tenemos un etanol tenemos el glicerol, ¿lo ven por acá? El glicerol tiene 3 grupos OH. Es la famosa glicerina que nos ponemos, digamos, en el cuerpo y con la que podemos hacer extracciones con hierbas también. Ya lo vamos a ver en química 3, vamos a hacer un extracto de un ungüento muy bonito. Vean el glicerol, tiene 3 grupos, ¿verdad? Y el etilenglicol va a tener solamente 2. ¿Verdad?
¿verdad? Y por aquí nada más voy a ponerlo de esta manera para que tengamos claro. Entonces, si este tiene 3 grupos, este tiene un grupo y este de acá tiene 2 grupos, el etilenglicol va a ser intermediario, ¿verdad? Entre ellos dos, y por lo tanto la viscosidad debería ser intermediaria entre el etanol y el glicerol. Entonces, ¿qué es importante de este tipo de ejercicio? Que podamos relacionar los puentes de hidrógeno directamente con viscosidad y con la tensión superficial, ¿sí? Que son 2 propiedades de los líquidos. ¿Alguien me puede dar la hora, porfa? Que no tengo hora por acá. Las 2 en punto. Ok, perfecto. Ok. Ya vamos a ir entrando un poquito más en materia de termodinámica, ¿ok? Ya vimos un poquito de manera general en qué consisten las interacciones, 2 propiedades importantes de los líquidos, que son la viscosidad y la tensión superficial, y ahorita queremos estudiar la presión de vapor. Entonces, ¿esta presión de vapor qué es? Es la presión ejercida por un vapor en equilibrio dinámico con el líquido. Líquidos que son muy volátiles, como una acetona, que con solo que lo dejemos abierto se nos desaparece, ¿verdad? Hasta cerrada la tapa. La otra vez me encontré mi acetona casi que vacía, ¿verdad? Porque por los poros del plástico y por digamos, un mal sellado de la tapa, se escapa el líquido y es muy volátil. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Líquidos con altísima presión de vapor son muy volátiles. Mientras que los líquidos que no son volátiles, como por ejemplo un aceite, pensemos digamos en un aceite esencial que no es tan volátil, o pensemos más bien en el agua, que también le cuesta bastante, esa va a tener baja presión de vapor, ¿ok? Entonces, volatilidad, volátil, está relacionada con alta presión de vapor, y no volátil con baja presión de vapor, ¿ok? Profe, Sí. la otra vez yo- ay, Se le cortó todo, no le pude. hola, ¿ya me puede Ah, escuchar? ajá, Que estaba viendo yo un video ajá. que ya digamos por qué uno tiene que estar apagando mucho las cosas cuando están dándole gasolina en el carro. Ujú. Eh, que hay una posibilidad muy baja de que pueda encenderse la gasolina por alguna de las ondas, ¿no? Pero no sé si es cierto. Vamos a ver si entendí, como que no deberíamos preocuparnos como de que él se llama. ¿Entendí? Digamos, de que se puede encender la gasolina si nosotros dejamos encendido tal vez el radio o algo relacionado que tenga el carro. Ajá. Eso es cierto, profe, que puede que haya interferencia. Mm, vamos a ver, sí, como cuando entramos en la gasolinera que nos dicen no use el celular, apague el carro y no ponga el radio, creo que es, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, mm, sí, sí podría, pienso yo que existir la posibilidad de que se levante, que haya un accidente, pero en una situación, digamos, ya como de que hay un derrame, por ejemplo, que están echando gasolina y qué sé yo, que la manguera goteó y que ese goteo te da contacto de alguna manera con alguna chispa ocasionada por un rayo, por ejemplo. Como aquí los rayos, vieras quebrados, son aquí en Heredia. De hecho, en Mercedes Norte es famosísimo que cuando hay rayería mejor meterse a la casa. Ahí hay mayor posibilidad, claro. Pero, por ejemplo, no sé si ustedes han visto que las gasolineras ahora tienen sistemas de calidad súper altos. Entonces, hasta la manguera es automática, ¿verdad? Ya cuesta más. Siempre se dice todo esto porque queremos prevenir.
Pero sí hay una posibilidad, aunque sea muy pequeña, hay una posibilidad, ¿verdad? Claro que existe. Pero es muy pequeña, ¿ok? Pregunta, hablando de gasolina. Si la gasolina es muy volátil, ¿tiene presión de vapor alta o presión de vapor baja? Alta. Alta. Alta, correcto. De Ahora, hecho, ajá. un ejemplo, digamos, ya lleva el mismo olor, la tapa cerrada, todavía te llega el olor, entonces significa que siempre se va a escapar el gas de alguna manera. Y si uno lo deja abierto, uno se queda sin gasolina. Si deja abierto, ¿qué? En el Sí, carro. porque se gasifica demasiado rápido. Pero si deja abierto, ¿qué? Perdón. Claro, tal vez, o la botella con gasolina, porque es que, Ajá. digamos, por lo general, más que todo cuando le pega mucho el sol. Ah, sí, claro. Claro, claro. De hecho, las bujías, digamos, del carro, ¿verdad? Si ya están muy gastadas, como me pasó a mí con el mío hace poco, yo empecé a sentir un olor cuando ponía el aire acondicionado. Y yo, uy, Dios mío, de ahí me estaba intoxicando, ¿verdad? Lejos de quitar el calor. Me di cuenta que había un problema de fuga en el tanque. Y justamente cuando las bujías, que son como unos conectores metálicos, son de iridio, por cierto, ya está muy gastado el hule, entonces comienza a volatilizarse el combustible. Y llega un momento donde ya no se volatiliza, sino que se sale, ¿verdad? Completamente ahí hay que cambiar la pieza y demás. Esa volatilización del combustible más yo arrancarlo y que el motor se caliente, ahí sí en 2 toques puede levantar llama. Entonces es sumamente peligroso, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Y toda la razón, la presión de vapor es tan alta, ¿verdad? Que en 2 toques perdemos el combustible si dejáramos abierto de alguna manera, ¿verdad? El suministro. Ok, ¿con qué se relaciona también esta presión de vapor? Con las fuerzas que acabamos de ver, las fuerzas intermoleculares. Entre menor sean estas fuerzas, más volátil es el líquido. ¿Por qué? Porque las fuerzas, por decirlo así, esto es como si estuviéramos agarrados de las manos, pero así, como suavecito. Y entonces alguien te jala y te empuja, fácilmente se suelta. Si vos estás bien agarrada de alguien y por más que intenten, ¿verdad? Más difícil soltarse. Es lo mismo con los líquidos, ¿verdad? Si estas fuerzas no son tan fuertes, el líquido se volatiliza rápido. Si las fuerzas son muy, muy grandes, el líquido es muy poco volátil, ¿ok? La presión de vapor no va a depender de la cantidad de líquido o de vapor, siempre que las fases, digamos, líquido-gas, estén en equilibrio. La presión de vapor, perdón, aumenta con la temperatura. Entonces, por eso es lo que hablábamos, ¿verdad? De que si el carro está prendido, de alguna manera el motor está caliente, está en combustión, y la presión de vapor aumenta y por lo tanto la volatilidad también en 2 toques perdemos y pasamos de líquido a gas, ¿ok? Entonces, ojo que, uy, ya se vino el aguacero, espero que me puedan escuchar. Vean que el sistema que estamos viendo acá, ¿me escuchan, chicos? Sí. Todo el mundo me Un poco escucha, más o cortado, menos. profe, pero se escucha bien. Ok, esperemos que ahorita se resuelva, porque los sábados ven que a la hora que estamos nos vemos llueve mucho. Ok, vean que el sistema que está acá como en una cúpula, acá se representan moléculas en estado de vapor, ¿verdad? Tenemos un líquido acá, aquí un líquido, ¿verdad? Y este es el gas. Cuando ya digamos hay más moléculas en estado de vapor, va a llegar un momento en que va a entrar en equilibrio. Y tanto el vapor como el líquido, digamos, van a ser cantidades que se equilibran. Y eso es lo que está representado acá, ¿verdad? A esto le llamamos equilibrio dinámico. Esto es tan solo un equipito que yo quería enseñarles de cómo se mide fácilmente la presión de vapor con un simple manómetro. Acuérdense que el manómetro se utiliza con mercurio, porque mercurio es muy denso, entonces una gran cantidad de mercurio apenas abarca muy poco volumen, ¿verdad? Eso es de las ventajas que tiene el mercurio y lo estable que es. Entonces,
aquí es así, yo tengo un líquido que está congelado y tengo un espacio vacío. Resulta que cuando las moléculas se comienzan a evaporar, empujan, cuando ya comienzan acá, digamos, a vaporizarse, aumenta la presión de vapor. Y entonces esa presión de vapor va pasando por acá y empuja este líquido hacia acá, que es el mercurio. Y esa diferencia es lo que vamos a medir para determinar la presión. Entonces vean qué fácil se puede medir una presión de vapor. Luego vamos a ver otro concepto que es el calor molar de vaporización. Esto es simplemente delta, ojo delta, ¿verdad? De vaporización, que se expresa como kilojulios entre mol, y va a ser una medida de la intensidad de las fuerzas intermoleculares que hay en un líquido. Es la energía que necesitamos en una frase muy sencilla, es la energía que necesitamos para evaporar un mol de un líquido, ¿ok? Si la atracción intermolecular es muy fuerte, este calor de vaporización va a ser muy elevado. Y si la presión de vapor, en este caso la presión de vapor va a ser muy baja. Repito, si yo tengo una atracción intermolecular muy fuerte, el calor molar de vaporización va a ser muy alto, véanlo acá, tal vez con el mercurio, aquí. Vean el calor molar de vaporización, es el más alto de todos. Y la presión de vapor, en este caso, es muy baja. Uy, chiquillos, vieron que baldazo, denme un chance. No sé. No puede seguir. Luego vamos a tocar el calor molar de vaporización con una ecuación muy importante. No se me asusten con esta ecuación, ¿ok? Vamos paso a paso. Aquí lo único que estamos relacionando es un logaritmo natural de la presión con respecto a la ecuación de los gases, metiendo el calor molar de vaporización en dos sistemas, uno inicial, que le pueden poner a uno el inicial si ustedes quieren, en realidad esa convención ustedes las deciden, pero yo recomiendo esto, y el 2 el final, ¿verdad? ¿Ok? Si yo comparo estas dos situaciones, lo ven acá, inicial y final, donde yo tengo que el logaritmo de la presión es igual a menos el calor de vaporización entre la constante de los gases que vimos la semana pasada por una temperatura más una constante. ¿De qué es esa constante? Bueno, esa constante va a depender del líquido que estemos estudiando. Es una constante por cada líquido, ¿ok? Si yo igualo estas dos ecuaciones y al final tengo todo este arreglo, si ustedes lo ven acá, yo estoy sacando factor común de temperatura, después hago un arreglo en el cociente y al final unifico los logaritmos como un cociente. Eso es todo. Entonces, ¿para qué es muy útil esta ecuación? Cuando yo necesito conocer la presión y la temperatura de un mismo líquido. Esto se usa mucho en ingeniería, en todos los sistemas, digamos, de reactores. Cuando tenemos, digamos, cadenas de flujos o esas típicas industrias que no paran. Todo esto tenemos que medirlo. Ven que al final ustedes van a ver en el libro cómo en el eje Y yo tengo el logaritmo de P y en el eje X 1 entre T. O sea, Y es logaritmo de P, ¿lo ven? La pendiente va a ser mi calor molar de vaporización dividida entre R. Y 1 entre T yo lo graficaría en Y. A todo esto, ¿a qué voy? A que con algunos parámetros físicos nosotros podemos llegar a determinar cuál es la constante de un líquido, lo cual es sumamente útil para poder programar máquinas. Este es un ejercicio que es para aplicar la fórmula, sí, para poder practicar un poquito. No lo voy a hacer, por acá les voy a dejar la solución. La idea es que ustedes puedan agarrar esta ecuación y poder introducir los datos para poderla aplicar, porque la única manera en que nosotros nos familiarizamos con las ecuaciones es utilizándola, ¿verdad? Entonces, nos dice que la presión de vapor del benceno es de 40,1 milímetros de mercurio. Y me están preguntando que cuál es la presión de vapor a determinada temperatura.
lo que yo les había dicho la semana pasada es, cuando tenemos un problema, es muy importante que ustedes pongan por aparte datos y que vayan tomando nota. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá una presión 1, que es 40,1 milímetros de mercurio. Tengo una temperatura 1, que me dicen que es de 7,6 grados Celsius. Lo que me están preguntando es por la presión final del sistema, cuando la temperatura 2 alcanza... Profe, Sí, muy cortado. ¿perdón? Se le escucha muy cortado. Ah, ok, gracias. Es que, vieras qué baldazo hay por acá. Esperemos que baje pronto. Ok, chicos, ya voy. Dame un chancecito nada más para cerrar aquí la puerta a ver si disminuye el escándalo. Ahora sí me escuchan bien. Sí, ahora se escucha mejor. Ok, entonces voy a continuar. Entonces, esto que ven acá, chicos, lo que me importa es que podamos diferenciar evaporación de ebullición, porque casi siempre lo consideramos como dos conceptos casi que iguales, ¿no? Lo utilizamos como sinónimos, pero resulta que no lo son, ¿ok? ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, si yo tengo, digamos, una fuerza intermolecular muy fuerte en la sustancia, por ejemplo, el agua es una sustancia cuyas fuerzas intermoleculares son fuertísimas porque son por puentes de hidrógeno. Entonces, el punto de ebullición va a ser muy alto. Eso quiere decir que la presión de vapor del agua, en este caso, en esta primera etapa, y en todas las sustancias, ¿verdad? Yo voy a tener que esa presión es menor que la presión atmosférica que está por acá, ¿verdad? La presión del aire, de la atmósfera. Aquí es donde vamos a ir viendo que solamente la superficie se va a ver afectada. No vamos a ver burbujas en el fondo del líquido. A esto le llamamos evaporación, por decirlo así, en la primera etapa. Cuando ya la presión de vapor se iguala con la presión atmosférica y entonces vemos la presencia de burbujitas, ya podemos decir que este sí es una ebullición. ¿Ven qué interesante? Cuando ustedes están comenzando a evaporar un líquido, a calentar un líquido y no ven la presencia de burbujas, la presión de vapor es menor que la atmosférica. Y cuando ya empiezan a ver burbujitas, la presión atmosférica igualó a la presión de vapor del líquido que yo estoy evaporando. ¿Ok? Dice el siguiente ejercicio. Los siguientes compuestos ordenados de acuerdo con sus puntos de ebullición son líquidos a 210 grados. Entonces, me están diciendo que a 210 grados Celsius, todas estas sustancias son líquidas. ¿Ok? Ahora me dicen, ¿cuál de estos líquidos se esperaría que tuviera la presión de vapor más alta? ¿Y cuál la presión de vapor más baja? ¿Ok? Recuerden que la presión de vapor se relaciona con el punto de ebullición. Entonces, el compuesto con el menor punto de ebullición, que en este caso sería por acá el butano, va a tener la presión de vapor más alta a determinada temperatura. ¿Ven cómo estamos relacionando presión de vapor con volatilidad y con punto de ebullición? Si la presión de vapor, si el punto de ebullición es muy bajo, la presión de vapor es más alta, ¿ok? Ellos se comportan de manera inversa. Pero recuerden que si yo tengo una presión de vapor, recuerden la volatilidad, me voy a devolver un poquito. Si yo tengo presión de vapor alta, el líquido es volátil.
Entonces, ellas son directamente proporcionales. Esas son dos relaciones que quiero que por favor tomen en cuenta. Entonces, como el butano tiene el punto de ebullición más bajo, tiene la mayor presión de vapor. Es decir, se evapora más rápido. El tolueno, ojo que el tolueno tiene 110. Este tendrá la menor presión de vapor. Luego una pregunta muy interesante que no sé si ustedes se han hecho es ¿por qué el vapor de agua a 100 grados produce quemaduras más graves que si a mí me cae la misma agua en mi cuerpo? Ser que cuando el vapor se condensa, cuando pasamos de gas a líquido, el agua pasa de un estado gaseoso a un estado líquido a 100 grados Celsius. Y cuando esto acontece, libera una gran cantidad de calor igual a una entalpía de vaporización y por esta razón, por esta liberación de calor, cuando estamos, digamos, haciendo un cambio de estado, es que las quemaduras por vapor son peores que el agua hirviendo. Ok, esto es un dato sumamente interesante. ¿Qué pasa con un líquido, por ejemplo, al cual, por ejemplo, yo le someto a una cierta temperatura y entonces, permítame un momentito. Y ahora sí, chicos, es que aquí está lloviendo demasiado. Ok, vuelvo a explicar. En este caso, yo lo que quiero que podamos ver es la temperatura y la presión crítica. Entonces, toda aquella sustancia que tiene una temperatura crítica por arriba de la cual la fase no se puede licuar, cuando hablamos de licuar es cuando yo paso de gas a líquido, independiente de la magnitud de la presión que yo aplique. Es decir, es la temperatura más alta a la que la sustancia puede existir en forma líquida. A esto le vamos a llamar temperatura crítica. Por arriba de esta temperatura crítica no podemos distinguir entre un líquido y un gas. Sí, entonces, en esta temperatura es donde él es un líquido. Ojo, ¿qué es esta situación? Yo tengo un líquido. Cuando yo someto, digamos, el líquido a una temperatura más allá de la temperatura crítica, yo no puedo decir que sea un líquido o un gas, es como, le llamamos fluido. Es como si fuera una sustancia que tiene características intermedias. Y hablamos también de presión crítica, que va a ser la mínima presión a la que se le aplica a un sistema como este que estamos viendo para que se pueda pasar del estado gaseoso a líquido, es decir, licuefacción. Entonces, el ejemplo, acá lo que mostramos es el hexafluoro de azufre. Cuando lo calentamos por arriba de su temperatura, que la temperatura crítica, ¿verdad?, en la que puede existir como líquido es 45 grados, pasa a un estado gaseoso, ¿lo ven? Entonces tengo un líquido acá. Opa, ¿qué está pasando? Pasamos a un estado gaseoso. Luego ven acá que es como un estado extraño, nubloso, ¿verdad? A esto le vamos a llamar el famoso fluido.